Bueno chicos, en esta ocasión tenemos otro problema de geometría, como no puede ser de otra manera. Un problema que realmente utiliza ciertas herramientas que ya veníamos viendo anteriormente. Y vamos a verlo rápido, de una forma sencilla, para que lo puedan comprender y sobre todo no se estresen mucho. Realmente es sencillo. El problema dice: Angelina y Julieta usan sus transportadores, o sea, usan esta cosa, ¿no?, para medir ángulos en un pentágono regular. Ya sabemos que si un pentágono es regular, quiere decir que todos sus lados miden iguales. Eso creo que es algo re básico, algo que ya tenemos bastante mimetizado, ¿no? Bueno, y dice: de centro 0, o sea que el centro de este pentágono es este puntito, ¿no? Acá. Este puntito es el centro de este pentágono. Angelina mide un ángulo central, o sea, mide este angulito, Angelina, ¿no? Este ángulo. Y Julieta mide un ángulo interno, o sea que mide este ángulo interno. Es interno, ¿por qué? Porque está de este lado. Si estuviera de este lado, sería este ángulo y sería un ángulo externo, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? Y nos pregunta: ¿cuál es la suma de los ángulos medidos por ambas? Quiere saber la suma de este ángulo y la suma de este ángulo. Bien, para hacerlo sencillo, más rápido, tenemos que recordar algo que habíamos tocado anteriormente, que nos dice que la suma, el total de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, en este caso tenemos un triangulito acá, se los voy a marcar con verde, nos decía que la suma total, o sea, el total de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, cualquiera obviamente, es igual a 180 grados. O sea que esto es igual a 180 grados. La suma, ¿cómo lo puedo poner? La suma de los lados de un triángulo es igual a 180 grados. Sí o sí. Bien. Ya tenemos un dato. Tenemos que sí o sí los ángulos de este triángulo nos van a dar en total su suma 180 grados. ¿Ok? Perfecto. Entonces, como ya tenemos ese dato, ahora tenemos que recurrir un poquito a la lógica. ¿Está bien? Tenemos que, si prestamos atención, este triángulo, es un triángulo equilátero. Es equilátero. ¿Por qué es equilátero? Porque si se fijan bien, este lado es igual a este lado, es igual a este lado, y como este lado es una proyección nada más de este lado, o sea, este lado también es igual a este lado, y este lado es igual a este lado, y como todos los lados del pentágono son iguales, decimos entonces que este triangulito que se formó ahí en verde es un triángulo equilátero. Quiere decir que todos sus lados son de medidas iguales, ¿ok? Entonces, como tenemos que las medidas de sus lados son iguales, también podemos decir que sus ángulos, este y este, son iguales. Ya como tenemos entonces, tenemos dos, digamos, datos, ¿no?, que nos dice que tenemos un triángulo equilátero. Por lo tanto, sus ángulos interiores son iguales. O sea que tenemos que dividir 180 entre 3 y tenemos que cada ángulo mide 60 grados. ¿Ok? Bien. Tenemos que cada ángulo del triángulo interior mide 60 grados. Bien. Ya tenemos entonces la medida de este ángulo que midió en Angelina, ¿ok? Que nos mide 60 grados. Nos faltaría cuánto mide el ángulo que midió Julieta, que sería este. Entonces, ¿cómo encontramos la medida de este ángulo? Fácil.
Si nos fijamos aquí, vamos a ver que ahí se lo marco en rojito para que se vea mejor, ¿ok? Voy a borrar todo y lo voy a marcar en rojo. Esta línea, este segmento, es una bisectriz. Una bisectriz de este ángulo. ¿Qué es una bisectriz? Si recuerdan por los videos anteriores, una bisectriz es un segmento que divide un ángulo en dos partes iguales. Como se ve aquí. Acá tenemos un ángulo y acá tenemos otro ángulo. Están divididos en dos partes iguales, obviamente. Este segmento divide a este ángulo en dos partes iguales. Bien. Entonces, como sabemos que acá tenemos 60 grados, entonces no nos queda de otra que acá también tengamos 60 grados. Cosa que en total este ángulo, que lo voy a marcar ahí, este ángulo que lo voy a marcar en azul, en total mide 120 grados. Entonces sencillo, ya tenemos la respuesta. Tenemos que este ángulo que está acá, que es igual obviamente a este que está acá, es igual. Este ángulo, ahí se lo marco con rojo, mide 120 grados. Y este ángulo que midió Angelina como quieren decirle, mide 60 grados. La mitad. Entonces sumamos 120 grados más 60 grados, nos da un total de 180 grados. Y la respuesta correcta claramente es la D. Tenemos entonces resuelto el problema, que si se fijaron realmente es un problema de aplicación de conceptos básicos, ¿no? Sencillos, como lo que habíamos hablado anteriormente de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que en su total son 180 grados. Después tocamos un poquito lo que es una bisectriz, que es un segmento que divide un ángulo en dos, que mide a un ángulo en dos partes iguales. Y de ahí sacamos que esto mide 120 grados. La suma total de estos dos ángulos que midieron ambas chicas es 180 grados. Espero que les haya gustado el video. Estuve un poquito ausente con el canal en temas de matemáticas, subiendo otro tipo de contenido, pero voy a seguir con esta serie, así que cualquier cosita, chicos, estaré al pendiente de ustedes. Muchas gracias.